La calle estaba vacía, solo el sonido de mis tacones resonaba en el pavimento mojado. La lluvia caía sin cesar, como si el cielo mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. Mis manos temblaban, no sabía si por el frío o por lo que sentía en mi interior. Allí estaba él, parado en el rincón de la esquina, mirándome con esa intensidad que solo él sabía transmitir. Sin decir una palabra, avanzamos hasta quedarnos a pocos centímetros el uno del otro. La tensión era palpable como una corriente eléctrica flotando entre nosotros. Mi corazón latía tan rápido que creía que lo escuchaba en mis oídos. Casi podía sentir su respiración sobre mi piel. Él levantó una mano, y entonces el mundo entero pareció detenerse. Me incliné ligeramente hacia él sin pensarlo, como si el momento me arrastrara. Pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, algo interrumpió la escena, una luz de coche en la distancia, los sonidos de la ciudad despertaron de su silencio, y todo volvió a la normalidad. Mi respiración se descontroló, el miedo y la emoción chocaron en mi pecho. No pude hacerlo. No pude ceder. Antes de comenzar a contarles cómo sucedió todo esto, les dejo una pregunta. ¿Serías capaz de perdonar una traición de alguien a quien amas? Era un martes, el aire fresco de la mañana me acariciaba la piel cuando me levanté. Estaba sola en casa con la rutina de siempre, preparar el café, ponerme la bata de casa, revisar mi móvil. En ese momento el sonido de la puerta de entrada me hizo saltar. Era mi esposo, regresaba de su viaje de negocios. Apenas lo vi, ya sentí una extraña incomodidad. Él estaba cansado, pero sonreía como siempre. Le ofrecí un café, mientras él me contaba cómo había ido la reunión con los proveedores. No prestaba atención a sus palabras, mi mente estaba lejos. Él se dirigió al baño, y mientras lo hacía, no pude evitar pensar en él. En el joven que había llegado a mi casa hace unos días, el que me había mirado de una forma que nadie me miraba desde hacía años. No podía sacarlo de mi mente. Cada vez que pensaba en sus ojos, sentía una mezcla de miedo y excitación. ¿Qué me estaba pasando? No lo sabía. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. A media mañana, él salió a comprar algo para la comida. Unos minutos después, recibí un mensaje de él: ¿nos vemos en el café de siempre? Mis manos temblaron al leerlo. Decidí no contestar inmediatamente. Pero no pude evitar hacerlo. La idea de verlo nuevamente, de sentir esa atracción que me recorría cada vez que estaba cerca de él, me hizo contestar rápidamente: sí, dentro de una hora. Poco después me encontraba frente a la puerta del café. No estaba nerviosa, al menos no lo suficiente como para mostrarlo. Entré y lo vi esperándome en la mesa del fondo. Estaba vestido con una camisa de lino, tan diferente a mi esposo, pero igual de atractivo. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa tan sincera, pero con algo en sus ojos que me hizo pensar que todo esto era más de lo que parecía. Nos sentamos y empezamos a hablar, pero era evidente que las palabras no importaban. Lo que realmente importaba era la tensión en el aire, la química que flotaba entre nosotros como una niebla invisible. Cada vez que me miraba, sentía que mi respiración se aceleraba. No sabía cómo había llegado a este punto, pero no podía parar. Lo miré y sin pensarlo toqué mi copa de vino, y de repente, sin previo aviso, nuestras manos se rozaron. Fue como una chispa que encendió algo que llevaba guardado demasiado tiempo. ¿Qué estamos haciendo?, me preguntó, y su voz tenía un tono que me erizó la piel. No supe qué decir. Mi mente quería gritar, quería decirle que todo esto era un error, pero mi cuerpo decía lo contrario. En ese momento todo lo que podía pensar era en lo que sentía cuando estaba cerca de él. Él también parecía luchar con lo que sentía. Pero en ese instante, todo lo demás desapareció. El mundo se redujo a nosotros dos. De repente la puerta del café se abrió y una mujer entró interrumpiendo nuestro momento. La miré rápidamente y me di cuenta de que era una vieja amiga de mi esposo. Me levanté de la mesa con una excusa tonta, algo sobre el trabajo que me había olvidado hacer. Él no dijo nada, pero su mirada me siguió mientras me alejaba, y esa mirada me decía más de lo que cualquier palabra podría expresar.
Mi corazón latía con fuerza mientras salía del café. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué sentía que mi vida entera se estaba desmoronando por algo que parecía tan insignificante? De vuelta en casa, mi esposo ya estaba allí, con su sonrisa cansada, como siempre. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto, y ya no podía volver atrás. Al final, cuando se fue a la cama, me quedé despierta. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sentí que lo que había vivido con él era inevitable. De alguna manera, sabía que algo entre nosotros había cambiado. Quizás, todo esto era solo el principio de algo mucho más grande. Pero no me atreví a decirlo en voz alta. Estaba demasiado aterrada de lo que significaría si lo hiciera. Mi mente seguía dando vueltas mientras me acurrucaba en la cama, pensando en lo que había ocurrido esa tarde. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo a él. Y la pregunta que me rondaba constantemente era la misma: ¿podría realmente dejar todo atrás? El sonido del reloj despertador me sacó de mis pensamientos. Mi día comenzaba, pero mi mente seguía atrapada entre lo que había hecho y lo que me esperaba. La noche antes de que todo sucediera, no sabía qué iba a ser de mí, pero de una cosa estaba segura: ya no había vuelta atrás. Cuando salí del café, mis manos todavía temblaban, y mi cabeza estaba llena de pensamientos que no sabía cómo procesar. La lluvia había comenzado a caer con más fuerza, y yo no tenía paraguas. Caminé sin rumbo, simplemente dejándome llevar por la corriente de la ciudad, mientras mi mente daba vueltas sobre lo que acababa de suceder. La conversación en el café había sido breve pero intensa. Cada palabra que él había dicho parecía tener un peso distinto, un significado más profundo. Sentí que algo en mí había cambiado, pero no sabía cómo ni por qué. No podía dejar de pensar en esos ojos, en la forma en que me miraba. De alguna manera, me sentía viva de una manera que no había sentido en años. Mi corazón latía con fuerza cuando recibí su mensaje poco después de llegar a casa: «Nos vemos mañana, ¿te parece?». Y sin pensarlo dos veces, respondí: «Claro». ¿Qué estaba haciendo? No lo sabía, pero no podía parar. Algo en mi interior me empujaba a seguir. Todo lo que había creído saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, se desmoronaba lentamente, como si ya no fuera importante. Al día siguiente, después de la tarde aburrida que había pasado en casa, esperando que mi esposo regresara de su trabajo, recibí su mensaje. Esta vez era diferente. No solo me invitaba a otro encuentro, sino que me sugería un cambio, una idea que me hizo dudar por un segundo. «Vayamos a un lugar más tranquilo, algo diferente. En el parque en la tarde. Justo antes de que oscurezca». Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie junto a un banco bajo la sombra de un árbol. Me observó mientras me acercaba, y por un momento sentí que mi respiración se detenía. Al principio todo era normal, como cualquier encuentro entre dos conocidos. Nos sentamos, hablamos sobre cosas triviales, pero había una tensión en el aire que no se podía ignorar. Cada palabra, cada mirada, parecía cargar con una intensidad que crecía cada vez más. Me habló de sus planes futuros, de su vida en la universidad, de sus sueños. De alguna forma, se sentía más cercano a mí que muchos de los que había conocido en mi vida. De alguna manera, comprendí su mundo mejor que el mío. La conexión era tan clara, tan palpable, que me sorprendí a mí misma buscando su mirada más veces de las que debería. No lo podía evitar. Era como si cada segundo cerca de él fuera un desafío a todo lo que conocía. En un momento se hizo un silencio y la conversación cesó de manera natural. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse a lo lejos, y la brisa fresca de la tarde nos rodeaba. Fue entonces cuando él, casi sin previo aviso, se inclinó hacia mí. No dijo nada. Su mirada lo dijo todo. Y por un instante creí que el mundo se había detenido. Él estaba a punto de besarme, y no me alejé. No sabía qué hacer, pero no pude dar un paso atrás. Sin embargo, justo cuando sus labios estaban a centímetros de los míos, una bicicleta pasó rápidamente por el sendero y nos distrajo. Me aparté ligeramente, respirando profundamente. Él también se echó atrás, y nos miramos en silencio, sin saber qué hacer a continuación.
La realidad nos golpeó como un balde de agua fría, y esa chispa que había existido entre nosotros se desvaneció en un suspiro. Tal vez fue una locura, dijo sin hacer alusión a lo sucedido, pero el peso de sus palabras era claro. Me sentí avergonzada, pero algo dentro de mí también deseaba que todo siguiera adelante. Lo siento, le dije, y mi voz sonó más quebrada de lo que esperaba. Él negó con la cabeza y se levantó del banco, extendiendo la mano como si quisiera ayudarme a levantarme también. Pero antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba a unos pasos de distancia, caminando hacia la salida del parque. Me quedé sentada allí por un momento, tratando de calmar mis pensamientos. Mi mente estaba en caos, y sentía que la situación había alcanzado un punto sin retorno. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo? La confusión, el deseo, el miedo y la culpa se mezclaban en mi interior de una manera que no sabía cómo manejar. Mientras caminaba de regreso a casa, me sentí vacía, pero también extrañamente viva. Mi respiración era más pesada de lo normal, y mi cuerpo aún sentía la electricidad de lo que acababa de suceder. Lo que había comenzado como un simple encuentro entre dos personas se había convertido en algo mucho más complicado. Mi esposo estaba esperando en casa, como siempre. Su voz me llamó desde la sala de estar cuando entré por la puerta. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó mientras continuaba mirando la televisión sin prestarme mucha atención. Sonreí, tratando de ocultar el caos que sentía por dentro, y le respondí de la manera más normal que pude. Bien, normal. La noche transcurrió como de costumbre. Cenamos en silencio, y él se fue a dormir temprano como siempre. Yo, sin embargo, no podía dormir. Mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había sucedido. Pensé en lo que mi vida había sido hasta ahora, en el amor que alguna vez sentí por mi esposo, en lo que significaba nuestra rutina diaria. Pero al mismo tiempo pensaba en él, en cómo todo parecía tan diferente con él cerca. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía dejar de pensar en alguien que no debía ser más que un invitado en mi vida? La tormenta de pensamientos que azotaba mi mente no me dejaba descansar. Por la mañana, ya no podía ignorarlo más. Necesitaba respuestas, necesitaba saber lo que estaba pasando conmigo. Tenía que encontrar una forma de resolver este caos que había creado en mi vida. Pero no estaba segura de si quería solucionarlo o simplemente dejarme llevar por lo que estaba comenzando a suceder. A la mañana siguiente, cuando mi esposo ya se había ido al trabajo, decidí que debía enfrentar mis sentimientos. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando entre él y yo, y necesitaba averiguar si realmente podía controlarlo o si, de alguna manera, mi vida ya había cambiado para siempre. Esa tarde recibí un mensaje de él: ¿nos vemos esta tarde? Tengo algo que decirte. Mi corazón dio un salto en el pecho. ¿Qué quería decirme? ¿Era esto algo que cambiaría mi vida para siempre? Decidí que iba a ver qué sucedía. No podía esperar más. El mensaje de él seguía en mi mente como un eco constante. ¿Nos vemos esta tarde? Tengo algo que decirte. Algo en su tono, tan simple pero cargado de tensión, hizo que mi corazón se acelerara. Tenía que verlo, necesitaba saber qué quería, y lo peor de todo es que no estaba segura de si deseaba que me dijera algo que cambiara mi vida, o si preferiría que se quedara en silencio, como si todo esto nunca hubiera ocurrido. Pasé la mañana dándole vueltas a esa pregunta mientras mi esposo se preparaba para salir. Lo miré mientras ponía su chaqueta, sin poder evitar la sensación de que, de alguna manera, ya no era parte de la ecuación. Había algo en el aire, un roce invisible que separaba a los dos, como si cada palabra, cada acción que realizábamos juntos, estuviera teñida de la sombra de lo que había sucedido en los últimos días. Cuando él se fue, quedé en casa sola. El silencio del apartamento era abrumador. Me dejé caer sobre el sofá con el móvil en la mano, mirando el mensaje una vez más. No podía negar lo que sentía. Aquella atracción, esa necesidad inexplicable de estar cerca de él, de sentir lo que estaba sucediendo, me envolvía de tal forma que ya no sabía qué era lo real. ¿Era posible que esto fuera solo un juego, o estaba cruzando un límite del que no podría volver? Decidí que tenía que ir a verlo. No había manera de evitarlo.
Mientras me vestía, cada prenda que elegía parecía más pesada que la anterior, como si el destino me estuviera empujando hacia algo de lo que no podría escapar. Llegué al café en el que habíamos quedado, un lugar tranquilo y algo escondido, donde el ruido de la ciudad no alcanzaba a interrumpir nuestras conversaciones. Cuando entré lo vi esperándome sentado junto a la ventana. Estaba en silencio mirando hacia la calle, pero cuando me vio, levantó la cabeza con una sonrisa casi imperceptible. Me acerqué, tomé asiento frente a él, y aunque intenté mantener la calma, el latido de mi corazón era tan fuerte que sentí que todos podían escucharlo. Nos miramos y algo en su mirada me hizo darme cuenta de que las palabras no eran necesarias, que sabíamos exactamente lo que había entre nosotros. No podía decirlo, no podía verbalizar lo que ya estaba tan claro, pero era imposible ignorarlo. Quiero que sepas que no me arrepiento de lo que pasó entre nosotros, dijo al fin, rompiendo el silencio. Su voz estaba baja, como si temiera que alguien nos escuchara. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Él continuó. Lo que siento no tiene sentido, lo sé. Pero es real. Y no puedo ignorarlo. Me sorprendió su franqueza, su vulnerabilidad. No era lo que esperaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me empujaba a aceptar lo que me estaba diciendo. No sabía si era miedo o atracción lo que me mantenía allí, pero no podía apartarme. Pasaron unos minutos antes de que continuara, esta vez con un tono más serio. Lo que quiero decirte es que no quiero que esto sea solo un error, ni algo que se quede en un momento. No puedo seguir con esta tensión. Yo lo miré fijamente. No pude evitar sonrojarme, aunque no era por vergüenza. Sentía que la conversación había pasado a otro nivel, y aunque mi mente me decía que no debía seguir, mis emociones me arrastraban a un lugar al que ya no sabía cómo salir. Entonces un silencio largo se extendió entre nosotros. El camarero nos miraba de vez en cuando, pero nadie se acercaba. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja, aislados del mundo exterior. La lluvia comenzó a golpear con fuerza las ventanas, haciendo que el sonido del café pareciera aún más lejano. De repente se inclinó hacia mí, y esta vez no hubo palabras. Solo un gesto, casi como una invitación silenciosa. Su cercanía era tan intensa que sentí que me costaba respirar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y antes de darme cuenta, mis labios se rozaron con los suyos. La conexión fue inmediata, como un destello de electricidad que recorrió mi cuerpo, pero, justo antes de que pudiera dejarme llevar, algo me detuvo. Un sonido, una conversación cercana, nos despertó de ese trance. Nos apartamos rápidamente y ambos nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. La tensión entre nosotros era palpable, pero el caos dentro de mi cabeza me hizo dudar de lo que acababa de pasar. No podía ser tan fácil. No podía entregarme a eso sin pensar en las consecuencias. Esto no puede seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio. Mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. Él asintió lentamente sin decir nada más. Sus ojos mostraban una comprensión que me aterraba. Sabía que ambos estábamos en el mismo lugar, pero no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. La incertidumbre lo envolvía todo. Cuando nos levantamos para irnos, el aire fuera estaba más fresco. La lluvia había disminuido, pero la ciudad seguía viva a nuestro alrededor. Mientras caminábamos en silencio, yo sentía como si todo mi mundo estuviera colapsando a mi alrededor. Tenía una necesidad imperiosa de preguntarle qué quería decirme, qué estaba pasando realmente entre nosotros. Pero al mismo tiempo me aterraba la respuesta. Porque aunque lo negara, sabía que lo que estábamos viviendo no era algo pasajero. De repente, al doblar una esquina, vi algo que me dejó paralizada. Un coche familiar, el coche de mi esposo, estaba estacionado a un par de calles. Me giré hacia él, mis manos comenzaron a temblar, y la angustia me envolvió. No podía creer lo que estaba viendo. Había llegado antes de lo esperado. Él también lo notó y su expresión cambió. ¿Qué pasa?, preguntó, pero sabía que la respuesta ya estaba clara. Mi corazón se aceleró aún más. Tenía que decidir qué hacer, pero no podía.
Estaba atrapada entre dos mundos, dos realidades que ya no podían coexistir. La pregunta era simple, ¿qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante con todo lo que había comenzado, sabiendo que mi vida estaba a punto de desmoronarse? El coche de mi esposo estaba estacionado frente a la esquina, justo donde lo había visto en el reflejo de la ventana del café. El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el universo decidiera hacernos pagar por todo lo que habíamos hecho y al mismo tiempo, como si fuera una señal para que todo terminara de una vez. Me quedé parada, mirando hacia el coche, con el corazón acelerado y las manos frías. Mi respiración se había vuelto irregular, y sentí que un peso invisible caía sobre mis hombros. Él miró la dirección en la que yo estaba mirando, y sus ojos se encontraron con los míos. En su rostro había una expresión que nunca había visto antes, algo que se parecía a la comprensión, pero mezclada con algo más oscuro, algo que me hizo sentir que ya no había vuelta atrás. «¿Qué vamos a hacer?», dijo él, su voz baja, casi un susurro. No era una pregunta cualquiera, era una pregunta cargada de todo lo que había estado sucediendo entre nosotros. Sabía que ya no podía escapar de lo que estábamos construyendo, aunque no quisiera admitirlo. No sabía si en ese momento me sentía aterrada o emocionada, pero era evidente que mi vida acababa de dar un giro inesperado. El sonido de mis pasos resonaba en la acera mientras me acercaba al coche. Mi mente estaba en blanco, solo quería salir de allí, no sabía qué iba a hacer, pero el pánico me impulsaba. Miré hacia atrás, pero él seguía detrás de mí observando en silencio. Cuando llegamos al coche me detuve. Unos segundos que se hicieron eternos, llenos de inseguridad. ¿Y si no vuelvo a ver a mi esposo?, pensé. Pero no pude decir nada. Algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, pero la sensación de traición me estaba consumiendo por completo. «Quiero hablar contigo», dijo él de nuevo, esta vez con más firmeza. Su voz era suave, pero la gravedad de sus palabras me hizo temblar. Me giré hacia él, buscando sus ojos. «¿De qué quieres hablar?», le pregunté intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Pero mi corazón latía tan fuerte que me era casi imposible mantener la calma. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso hizo una pausa y luego tomó aire profundamente. Vi que sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y algo que no lograba identificar. Finalmente dijo: «He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Y no sé cómo seguir. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien, que esto es solo una locura momentánea». Sus palabras me calaron hondo porque no pude evitar pensar que él sentía lo mismo que yo, pero al mismo tiempo me aterraba que esa conversación nos estuviera llevando a un punto sin retorno. La noche había caído por completo y la ciudad parecía estar en silencio, observando lo que sucedía entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, tan espesa que me costaba respirar. Por un momento sentí que el mundo entero nos estaba mirando. Todo lo que había construido hasta ese momento, todo lo que conocía, estaba desmoronándose a nuestro alrededor. Yo no sé qué quiero. Lo único que sé es que no puedo seguir así, le dije casi en un susurro. No estaba segura de lo que estaba diciendo. Mis palabras parecían vacías, pero la realidad era que nunca había sentido algo tan fuerte en mi vida. Él no dijo nada, pero su expresión cambió. Vi cómo su cuerpo se tensaba y cómo su mirada se volvía más profunda. Había algo en sus ojos, algo que decía que no estábamos listos para lo que estábamos a punto de enfrentar. Pero por alguna razón, no podía apartarme. Mis pies seguían moviéndose hacia él, como si una fuerza invisible me estuviera empujando. Finalmente dio un paso hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la mano. No lo esperaba, pero me sentí incapaz de apartarme. Mi mente gritaba que debía irme, que esto no podía seguir, pero algo dentro de mí me decía que no podía detenerlo. «Nos necesitamos», dijo con suavidad, su voz rozando mi oído. Era como si sus palabras penetraran en lo más profundo de mi ser. En ese momento sentí que mi vida, mi matrimonio, todo lo que conocía, se desmoronaba ante mí, pero no sabía cómo detenerlo. Nos miramos en silencio y el tiempo pareció detenerse. No había palabras, solo la mirada fija que nos unía.
Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se aceleraba, y sin pensarlo, lo hice. Me acerqué a él, y esta vez no me detuve. Me dejé llevar por la corriente de lo que estaba sucediendo, por la desesperación de no saber cómo escapar de lo que estábamos construyendo. La ciudad a nuestro alrededor parecía desaparecer. No había ruido, no había gente. Solo estábamos nosotros dos, atrapados en nuestra propia burbuja. Todo lo que conocía, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, ya no importaba. De repente una luz brillante iluminó el camino, interrumpiendo el momento. Un coche pasó a toda velocidad, y la sombra de una figura se proyectó brevemente sobre nosotros. Fue suficiente para que nos separáramos. La realidad nos golpeó, y la tensión en el aire volvió con fuerza. Ambos nos apartamos, como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad. No había espacio para seguir adelante, al menos no en ese momento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lo siento, dije, mi voz apenas un susurro. No sabía si me disculpaba por lo que acababa de suceder o por lo que estábamos a punto de enfrentar. Él asintió, pero no dijo nada. Solo me miró con una intensidad que me hizo sentir que algo más estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y algo más, algo que no quería identificar. Me di la vuelta y cuando mis pies tocaron el suelo, sentí que todo mi cuerpo temblaba. La lluvia había cesado, pero el peso de lo que acababa de suceder seguía empujándome hacia algo que no podía comprender. Nos veremos pronto, dijo, su voz aún temblando con la misma intensidad que había tenido antes. Lo miré por última vez antes de darme la vuelta y caminar en dirección opuesta, sin saber qué iba a hacer, sin saber qué había hecho ya. De repente mi teléfono vibró. Miré la pantalla, y mi estómago se encogió al ver el nombre en el mensaje. ¿Dónde estás? Te estoy esperando en casa. La pregunta quedó flotando en el aire, y un frío recorrió mi columna. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué haría si mi esposo me veía llegar, sabiendo lo que había hecho? Pero aún más aterrador, ¿qué pasaría si él sabía algo que yo no sabía? Todo había cambiado. Y lo peor era que ni siquiera podía predecir lo que sucedería a continuación. El coche estaba estacionado frente a la casa. Apenas había llegado, y el peso de la realidad me había alcanzado de lleno. El sonido de las llaves entrando en la cerradura de la puerta me sacó de mis pensamientos. Él había vuelto. Mi esposo estaba en casa, y no podía seguir huyendo de la verdad que se cernía sobre mí. Mi estómago se contrajo al escuchar su voz desde la entrada, preguntando si estaba allí. Me levanté del sofá y caminé hacia el pasillo, mi mente aún atrapada entre la confusión de lo que acababa de suceder. Cuando lo vi, algo en mí se quebró. Él estaba ahí sonriendo levemente como siempre, con su maletín en mano y su aire de hombre de negocios. Pero esa sonrisa, que normalmente me hubiera hecho sentir segura, ahora me parecía vacía. Algo dentro de mí se había roto y no sabía cómo repararlo. ¿Cómo te fue?, le pregunté con la voz más natural que pude conseguir. Él comenzó a contarme los detalles de su viaje, de la reunión con los socios, y lo escuchaba como si fuera un eco lejano. Mis pensamientos no estaban con él. Estaban con él, el joven que había comenzado a desbordar mi vida y mi mente. No podía evitarlo. En cada palabra que mi esposo decía, veía su rostro, escuchaba su risa, sentía la presión de sus ojos sobre mí. ¿Cómo había llegado a este punto? La tarde pasó lentamente, pero cada segundo estaba impregnado de una tensión casi insoportable. Él parecía no notar nada extraño. Cuando se sentó a cenar, me miró con una sonrisa tranquila, como si no supiera que mi mente estaba a años luz de nuestra pequeña burbuja de normalidad. Yo sonreía, trataba de mantener las apariencias, pero en mi interior sentía como todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. A medida que la noche avanzaba, me sentía atrapada entre dos mundos. No podía dejar de pensar en él, en lo que habíamos hecho, en lo que había sido un simple juego y se había convertido en una especie de necesidad que no podía controlar. Pero al mismo tiempo estaba con él, con mi esposo, con el hombre que siempre había sido mi roca, el que compartía mi vida, mi historia. Cuando él se levantó para irse a dormir, me quedé sola en la sala.
Miré mi teléfono, la pantalla iluminada con un mensaje de él. Te he estado esperando. Las palabras eran tan simples, pero cargaban con un peso mucho mayor. Necesitaba verlo. Necesitaba entender si esto que había comenzado en un juego iba a terminar con algo que no podía manejar. Me levanté rápidamente como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El nerviosismo me recorría, pero también algo más, algo que no podía negar. Tenía que ir. No importaba qué tan peligroso fuera. La necesidad de verlo se había vuelto tan fuerte que no podía hacer otra cosa. Al llegar al lugar donde habíamos quedado, la oscuridad me envolvía. El aire fresco de la noche me calaba los huesos, pero no sentía frío. Estaba demasiado enfocada en lo que estaba por venir. Él estaba allí, esperándome como si todo esto fuera lo más natural del mundo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nos miramos por un segundo y entonces, como si de alguna manera nos hubiéramos entendido sin decir una palabra, nos acercamos. Los minutos pasaron, pero me parecían horas. Sentí como su presencia se apoderaba de todo lo que me rodeaba. No podía escapar, no quería escapar. De alguna manera, sentí que ya no podía volver atrás. Estaba demasiado comprometida, demasiado involucrada en lo que estábamos creando, aunque no sabía exactamente qué era. De repente se interrumpió la quietud. Un coche pasó a toda velocidad por la calle, y la figura del conductor quedó grabada en mi mente, pero fue solo un segundo. La realidad volvió con fuerza, pero el momento de tensión entre nosotros no se desvaneció. Al contrario, se intensificó. ¿Qué estamos haciendo?, me preguntó y su voz era una mezcla de ansiedad y deseo. Me miró como si buscara una respuesta que sabía que yo no podía dar. Yo no lo sé, respondí, mi voz temblando, y sentí que todo lo que había estado conteniendo se escapaba lentamente. No podía más con esta mentira que me había creado, pero tampoco sabía cómo pararlo. Él dio un paso hacia mí, y en ese instante su mano tocó mi brazo. La electricidad recorrió mi cuerpo como si una chispa hubiera saltado entre nosotros. No podía pensar. No podía controlar lo que estaba pasando. Y lo peor de todo, no quería hacerlo. Nos quedamos allí, en un silencio incómodo pero lleno de significado. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Todo lo que sentíamos estaba flotando en el aire, sin palabras que lo definieran. Y entonces, sin previo aviso, me giré, rompiendo el contacto físico. Fue un movimiento instintivo. Mi mente, aunque turbada, sabía que esto no podía seguir. Esto es un error, susurré, sin mirarlo a los ojos. Mi corazón latía desbocado, y sentí que el peso de mis palabras caía sobre mí con la misma fuerza con la que había llegado esta situación a mi vida. Él no dijo nada. Simplemente me miró, pero en sus ojos había una mezcla de comprensión y frustración. Sabía que no podíamos seguir adelante de esta manera. Pero algo en su mirada me decía que tampoco quería detenerse. Nos quedamos en silencio un momento y luego él se apartó. El aire entre nosotros se hizo espeso. No sabía si sentir alivio o terror, pero la verdad es que no podía quedarme más tiempo allí. Ya había cruzado una línea, y ahora me enfrentaba a las consecuencias de mis actos. Nos vemos pronto, dijo finalmente sin esperar respuesta. Me giró ligeramente y se alejó sin más, dejando un vacío de incertidumbre entre nosotros. Volví a mi coche sin saber a dónde ir. Todo en mí estaba roto, y no había vuelta atrás. Cuando llegué a casa, la sensación de culpa me golpeó con fuerza. Miré la puerta, y antes de entrar, mi móvil vibró. Un mensaje de él: te espero mañana. Quiero hablar sobre lo que pasa entre nosotros. Mi respiración se detuvo al leerlo. ¿Qué quería decirme? ¿Cómo íbamos a resolver todo esto? ¿Cómo iba a poder seguir viviendo con esta mentira? Abrí la puerta y al entrar, vi el maletín de mi esposo sobre la mesa. Y en ese momento el mensaje de él me golpeó de nuevo: ¿nos vemos mañana? Algo me decía que mañana sería el día en que todo cambiaría. Y justo antes de dormir, un pensamiento me asaltó con fuerza. ¿Qué haría si mi esposo ya sabía algo?
La mañana siguiente fue un caos. El aire en la casa estaba pesado, impregnado de una tensión que no sabía cómo manejar. Cada uno de los pasos que daba, cada palabra que decía, me sentía más distante de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Mi esposo se levantó temprano como siempre y comenzó a preparar el desayuno. Yo, en cambio, solo podía pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Mi mente no dejaba de recordar lo que había vivido con él. Cada momento, cada mirada. Todo parecía tan confuso. No sabía si había cometido un error o si había sido una señal de que todo lo que había sido mi vida hasta ahora estaba completamente equivocado. La sensación de estar atrapada entre dos mundos me estaba ahogando. El desayuno transcurrió en silencio, como si ninguno de los dos quisiera romper la burbuja en la que estábamos. Él hablaba de su día, de cosas triviales, mientras yo apenas podía escucharle. Las palabras se deslizaban entre nosotros como si nada fuera importante. Me sentía vacía, como si estuviera viviendo una mentira que no sabía cómo arreglar. De repente el sonido del teléfono rompió la quietud. Era él. El mensaje estaba ahí, claro como el agua: nos vemos hoy, ¿te parece? Cada letra de ese mensaje me quemaba la piel. El simple hecho de leerlo me hacía sentir que mi mundo estaba a punto de desplomarse. Pero algo dentro de mí me decía que debía ir, que no podía seguir huyendo. Voy a salir un momento, le dije a mi esposo, evitando mirarlo a los ojos. Él no dijo nada. Solo asintió como si no le sorprendiera en lo más mínimo que quisiera salir. Pero la sensación de culpa comenzó a instalarse en mi pecho con una fuerza arrolladora. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Por qué me estaba dejando arrastrar por algo que sabía que me destruiría? La tarde pasó lentamente mientras conducía hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta. Cada semáforo que pasaba, cada giro que daba en el camino, parecía acercarme más a algo que no podía detener. Ya no podía dar marcha atrás. El simple hecho de pensar que mi vida, mi matrimonio, todo lo que había conocido, podía desmoronarse por completo me aterraba. Cuando llegué, él estaba esperando en la esquina, con ese aire despreocupado que tanto me atraía. Nos miramos por un momento y aunque no dijimos nada, ambos sabíamos lo que estábamos a punto de hacer. Era como si estuviéramos atrapados en un juego del que no podíamos salir, pero al mismo tiempo, no queríamos salir. Nos acercamos lentamente sin decir palabra, pero con cada paso que dábamos, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Solo quedábamos nosotros dos, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente estábamos frente a frente sin nada que nos separara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz grave pero cargada de significado. No lo sé, respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Él no respondió, pero en sus ojos pude ver todo lo que necesitaba saber. No quería hablar de lo que ya había pasado entre nosotros, pero todo lo que sentía en ese momento me decía que lo que estábamos haciendo no era solo un error, sino algo mucho más profundo. Algo que nos unía de una manera que no podíamos controlar. El silencio entre nosotros se alargó, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que decía más que cualquier palabra. No sabía si debía alejarme o seguir adelante. Pero algo en mí me decía que debía seguir, que debía ver hasta dónde llegaría todo esto. Y cuando vi cómo él se acercaba a mí, casi sin pensarlo, me dejé llevar. Nuestros labios se encontraron y el mundo, por un segundo, desapareció por completo. Todo lo que existía era él, ese momento, esa sensación que me envolvía. Era un beso que no necesitaba palabras. Era todo lo que había estado guardando dentro de mí, todo lo que había estado callando, y que finalmente encontraba su camino. Pero como todo lo que parecía perfecto, algo sucedió que lo interrumpió. Un ruido lejano, algo que nos hizo detenernos, separarnos rápidamente. Nos miramos, pero esta vez no con el mismo deseo, sino con la misma pregunta que había estado flotando en el aire desde que nos conocimos: ¿qué estamos haciendo? Sin decir nada, ambos nos apartamos. El momento había pasado, y todo lo que quedaba era el peso de nuestras decisiones. La sensación de estar atrapados en algo que no podíamos controlar, pero al mismo tiempo,
algo que no queríamos que terminara. Tenemos que hablar, dijo él finalmente con voz firme. Y aunque sabía que debía quedarme y enfrentar las consecuencias, algo dentro de mí quería huir. Quería escapar de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía. Nos sentamos en el banco en el parque donde todo había comenzado. Las luces de la ciudad se encendían a lo lejos y la brisa nocturna nos envolvía, pero ninguno de los dos podía ignorar lo que estaba pasando. El futuro se sentía incierto, y todo lo que conocíamos estaba a punto de cambiar de manera irreversible. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, mi voz temblando con la presión de la situación. Él suspiró profundamente mirando al suelo. No sé qué quiero. Lo único que sé es que esto no puede seguir así, dijo, casi en un murmullo. Nos quedamos en silencio por un largo rato, mientras la oscuridad nos rodeaba. Las palabras seguían sin llegar, pero sabíamos que ya no había forma de retroceder. Lo que había comenzado como algo pequeño, como un simple encuentro, se había convertido en algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Al final me levanté. No podía quedarme más tiempo allí, pero tampoco podía irme. Tengo que irme, dije, y sin esperar respuesta me alejé. Mis pasos resonaban en la acera, y aunque mi cuerpo se movía, mi mente seguía atrapada en el caos de todo lo que había sucedido. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala. Me miró con una sonrisa cansada, y aunque no dijo nada, pude ver algo en sus ojos. Algo que no supe identificar, pero que me hizo sentir incómoda. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista del periódico que estaba leyendo. No he ido a ningún lado, respondí, mi voz tranquila, pero en mi interior sabía que esa mentira estaba destrozando todo. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Esa noche, mientras me acostaba, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Todo estaba tan confuso. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había permitido que todo llegara a este punto? Y más importante aún, ¿qué haría ahora? Fue entonces cuando, al abrir la puerta de la habitación, me encontré con una carta sobre la mesa. La reconocí al instante, era de él. Sin decir nada, tomé la carta y la abrí. El mensaje estaba claro: sé lo que hiciste. Esa mañana el sol parecía brillar con fuerza, pero yo no lo sentía. La sensación de estar atrapada en una mentira me consumía por completo. El peso de lo que había hecho, de lo que estaba haciendo, se sentía tan real como el aire que respiraba, y sin embargo, todo parecía tan irreal. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había llegado a este punto? Y lo peor de todo, ¿qué iba a hacer ahora? Mi esposo ya se había ido al trabajo. Como siempre, salía temprano, sin decir nada más allá de un hasta luego. A menudo me preguntaba si, de alguna manera, ya sabía algo, si veía en mis ojos esa duda, ese desconcierto. Pero no podía hablar de eso, no podía enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. No podía decirle que estaba al borde de perderme, de perder todo lo que habíamos construido juntos. Me levanté de la cama con una sensación de vacío que no podía llenar. Todo en la casa seguía igual, las mismas paredes, el mismo silencio, pero había algo en el aire que me hacía sentir como si todo estuviera a punto de derrumbarse. El teléfono vibró en la mesa de la cocina. Era él. Su mensaje era corto, pero sus palabras me sacudieron: necesito verte hoy. Es importante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La sensación de ansiedad me invadió, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía liberada. Sabía que tenía que enfrentar esto, que debía ver qué sucedía entre nosotros. Sabía que las consecuencias de lo que estaba viviendo no podían ser ignoradas por más tiempo. El reloj marcaba la tarde cuando salí de casa. Mi mente ya no podía procesar las preguntas que me invadían. Todo parecía nublado, como si caminara a través de una niebla espesa. Al llegar al lugar donde habíamos quedado, me detuve por un momento antes de entrar. Mi respiración se aceleró, y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué iba a pasar después de todo esto? ¿Qué íbamos a hacer? Cuando entré al café lo vi de inmediato.
Estaba sentado en una mesa en el rincón, con una expresión que no pude descifrar. Parecía tranquilo, pero sus ojos reflejaban una tensión que no podía ocultar. Me acerqué a él sin decir una palabra, y me senté frente a él. El silencio entre nosotros era incómodo, pero al mismo tiempo, no necesitábamos palabras. Estábamos allí por una razón, y ambos lo sabíamos. Lo que está pasando entre nosotros no tiene sentido, dijo finalmente, su voz baja pero firme. No quiero seguir así, pero tampoco sé cómo detenerlo. No sé qué quiero de esto, pero sé que no puedo seguir ignorando lo que siento. Esas palabras tan simples me dejaron sin aliento. Lo miré sin saber qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué todo parecía tan complicado, tan fuera de control? ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté sin poder evitarlo. ¿Qué quieres que haga? Él suspiró, mirando sus manos antes de levantar la vista hacia mí. No lo sé. Pero sé que no puedo seguir con esto si no lo hablo, si no entiendo lo que estamos haciendo. El aire a nuestro alrededor parecía haberse vuelto más denso, como si todo lo que estaba sucediendo entre nosotros hubiera dejado de ser un simple error y se hubiera convertido en algo mucho más grande. La tensión se sentía en cada palabra, en cada mirada, como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Ya no había vuelta atrás. Sabía que lo que estábamos haciendo no podía durar, pero no sabía cómo terminarlo. La conversación continuó, pero era como si todo estuviera dicho sin decir nada más. Sentía que estábamos atrapados en un ciclo del que no podíamos salir. No importaba lo que dijéramos, las palabras no cambiaban lo que había sucedido entre nosotros. Pero lo que sí sabía, lo que sentía en lo más profundo de mi ser, era que ya no podía escapar de este sentimiento. No podía seguir viviendo como si nada estuviera pasando, como si todo fuera normal. Todo había cambiado, y yo lo sabía. El tiempo pasó lentamente y cuando nos levantamos para irnos, la conversación terminó de manera abrupta. Ninguno de los dos sabía cómo dar el siguiente paso, pero sabíamos que algo iba a cambiar. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas, solo con la sensación de que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento se había desvanecido. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de la culpa me aplastaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? Mi mente no dejaba de dar vueltas, pero no encontraba respuestas. La duda seguía siendo la misma, ¿qué haría ahora? Cuando llegué a casa, mi esposo no estaba. La casa estaba vacía y por un momento sentí que todo lo que había estado ocultando durante tanto tiempo se me venía encima. No podía seguir con esta mentira. No podía seguir viviendo en un mundo donde todo estaba roto, donde todo lo que había conocido ya no existía. Me senté en el sofá, mirando las paredes vacías de la casa. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué podía hacer? Fue entonces cuando el teléfono vibró nuevamente. Esta vez el mensaje era diferente. Sé lo que has estado haciendo. Necesito hablar contigo. El texto era de él, el joven con el que todo había comenzado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía? ¿Qué significaba esto? El miedo se apoderó de mí. La sensación de estar atrapada, de no saber qué hacer ni a dónde ir, me invadió. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me había enviado ese mensaje? Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora, pero no podía encontrar respuestas. Solo había una cosa clara, todo estaba a punto de explotar. Sin pensarlo, decidí salir. Tenía que verlo, tenía que entender qué significaba ese mensaje. El coche estaba estacionado frente a la puerta, pero antes de que pudiera arrancar, algo en el aire cambió. Una figura apareció en la acera, y mi respiración se detuvo. Era él, mi esposo. Estaba parado allí, mirándome con una expresión que nunca había visto antes, algo que me hizo sentir como si ya lo hubiera perdido todo. ¿Dónde vas?, me preguntó con una calma inquietante. Mi cuerpo se tensó y por un segundo me quedé sin palabras.
Pero algo en su mirada me dijo que él sabía más de lo que creía. Y en ese momento supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas. El aire en la casa estaba denso, cargado con la sensación de algo que ya no podía ser ignorado. Mi esposo seguía en el trabajo, y aunque me quedaba allí, sola en la cocina, la imagen de su mirada de la noche anterior seguía rondando en mi mente. La pregunta que no me dejaba en paz era simple: ¿qué sabía? ¿Hasta dónde llegaba su conocimiento? ¿Cómo sabía lo que había pasado entre nosotros? Algo había cambiado entre él y yo, aunque todavía no podía ponerle nombre a esa sensación. El silencio de la casa era abrumador. El ruido de la cafetera no era suficiente para ahogar mis pensamientos, y el peso de la culpa me aplastaba. Cada movimiento, cada gesto que hacía, parecía ser observado desde las sombras. Mis manos temblaban mientras preparaba el desayuno, pero no era el miedo lo que me paralizaba. Era la incertidumbre de no saber cómo manejar lo que había comenzado a desmoronarse. Miré el reloj. Ya casi era la hora en que él debería regresar. Cada minuto que pasaba parecía más largo que el anterior. Al principio había intentado mantener las apariencias, seguir adelante como si nada estuviera sucediendo, como si todo pudiera arreglarse solo. Pero ahora sabía que ya no había vuelta atrás. De repente el sonido de la puerta se abrió y con ello, la realidad me golpeó con fuerza. Era él. Mi esposo. Entró sin hacer ruido, dejando sus llaves en la mesa, y su presencia llenó la casa de una manera que no podía describir. Me levanté de la silla, tratando de parecer tranquila, pero mi mente era un caos. Cada palabra que salía de mi boca parecía una mentira, cada sonrisa una máscara que no podía sostener por mucho tiempo. «Hola, ¿cómo estuvo el trabajo?», pregunté intentando sonar normal. Él me miró con esa sonrisa fatigada que siempre tenía al final de la jornada. Se acercó a la cocina, se sirvió un vaso de agua y luego se quedó allí, mirándome en silencio. «Bien», dijo con un suspiro. «Cansado como siempre». Su voz era tranquila, pero algo en su mirada no era igual. No pude evitarlo. Mis ojos se clavaron en él, buscando alguna pista de lo que sabía, pero él simplemente me sonrió de manera distante. «¿Todo bien por aquí?», preguntó como si fuera una simple conversación casual. Sin embargo, sentí que su tono era más penetrante, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. «Sí, todo bien», respondí sin poder quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La tensión creció entre nosotros. Aunque la conversación continuó con un ritmo normal, yo no podía dejar de pensar en lo que sucedería cuando él descubriera la verdad. Cuando viera las huellas de lo que había hecho, de lo que había estado haciendo. De repente su celular sonó, interrumpiendo el silencio que comenzaba a apoderarse de la casa. Miró la pantalla, leyó el mensaje y su rostro cambió. Algo pasó, algo que no supe identificar de inmediato. Su expresión pasó de la relajación a la concentración, y sentí que por un instante el tiempo se detuvo. «¿Es todo bien?», pregunté sin pensar. Estaba completamente fuera de lugar, pero no podía evitarlo. La sensación de que todo se venía abajo me estaba consumiendo por dentro. Él se giró lentamente, sus ojos se encontraron con los míos y por un momento, me pareció que el aire se había vuelto más denso entre nosotros. «Sí, todo bien», respondió sin mucha convicción. Pero su respuesta no me tranquilizó. Al contrario, me hizo sentir que había algo más que no quería decirme. Algo que él había visto, algo que estaba a punto de salir a la luz. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar el peso de la situación. Estaba a punto de decirle algo, algo que lo sacaría de la ignorancia en la que vivía, pero no pude. La duda me detuvo. No estaba lista para enfrentar la verdad, no sabía si sería capaz de soportar lo que vendría después. «Voy a darme una ducha», dije, casi sin darme cuenta. Mi voz sonaba más baja de lo normal, como si no pudiera controlar lo que estaba sucediendo. Mi esposo asintió, pero su mirada no dejó de seguirme mientras salía del comedor. Me metí al baño y cerré la puerta con un golpe suave. El agua caliente cayó sobre mi piel, pero ni el calor pudo calmar el frío que sentía en mi interior. Cada pensamiento, cada acción que había tomado,
estaba pesando sobre mí, y no podía quitarme la sensación de que algo mucho peor estaba por suceder. Cuando terminé me cambié rápidamente y salí del baño, encontrándolo sentado en el salón, esperando. Su expresión no había cambiado, pero había algo diferente. Algo que no podía identificar. De alguna manera, sabía que este momento iba a cambiar todo entre nosotros. Era solo cuestión de tiempo. ¿Te pasa algo?, le pregunté, incapaz de ocultar la inquietud en mi voz. Él me miró fijamente como si estuviera midiendo sus palabras, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y se acercó a mí. Un paso atrás, dos, y de repente estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. No sé qué está pasando, pero sé que algo no está bien, dijo finalmente con voz firme. Mi corazón se aceleró y en ese momento supe que el momento que había temido estaba finalmente aquí. ¿Cómo había llegado todo esto a este punto? ¿Cómo no había podido verlo antes? Lo que sea que esté pasando, lo vamos a resolver, agregó él, tomando mis manos en las suyas. Su tono era sincero, pero había algo en su actitud que no podía identificar. Un cambio en su comportamiento, una mirada más seria, algo que me hizo sentir que él ya sabía algo, pero no quería decírmelo. No sé si puedo seguir con esto, susurré, casi sin poder articular las palabras. Mi mente estaba al borde de la desesperación, pero aún había algo en mí que intentaba retener un hilo de esperanza. Quizás pensaba que si al menos hablaba, podría encontrar una solución. Él no dijo nada. Solo me miró y en sus ojos vi lo que nunca había querido ver, la incertidumbre. Estaba claro que todo lo que había construido con él, toda la confianza que había existido entre nosotros, estaba al borde de quebrarse. Y yo, por alguna razón, no podía parar lo que ya se había desmoronado. En ese momento escuché un sonido. Un timbre en la puerta. Era un sonido tan común, tan cotidiano, que por un segundo me desconecté de la gravedad de lo que estábamos viviendo. Mi esposo se giró hacia la puerta y cuando abrió, un desconocido apareció en el umbral. Mi corazón se detuvo al verlo. En sus manos, llevaba un sobre, uno que me hizo temblar de solo verlo. Este mensaje es para ti, dijo el desconocido, y lo miré con horror al ver que la carta tenía mi nombre escrito en ella.